escuchar a continuación a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para la administración de la Z101, don Bienvenido Bienchi, doña Isabel. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y nuestro querido país de allá. De acuerdo con informes que hemos estado mirando en las últimas horas, la situación económica de la mayoría de latinos, la comunidad latina en general en Nueva York, y de eso no escapa la comunidad dominicana, está pasando la de Caín para poder llegar a final de mes. La renta y el precio de la comida se están comiendo a los latinos por los bajos salarios que perciben. La gente está teniendo que desempeñar a la vez 2 y hasta 3 trabajos para poder completar y llegar apenas al final de mes, a duras penas, podemos decir. Esa es una gran preocupación. Lo más lamentable en el caso de la comunidad dominicana es que no hay esperanza de poder regresar al terruño patrio. Las cosas están malas por allá, pero entonces aquí no están mejores. Y por eso se dificulta tomar la decisión. Ya esto aquí no vale la pena. Déjame regresar a mi país porque allá me espera un ambiente que podría ser un poco más favorable para mí y para mi familia. Pero aquí también hay un gran problema con los bajos salarios que se perciben, la situación difícil. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a propósito de esa situación, que hay que conectarla, lo que pasa allá con lo que pasa aquí, por eso nosotros hacemos, porque es verdad, si allá no se puede, podría yo regresar a mi país, pero allá debo de encontrar un ambiente un poco, si no más favorable, por lo menos igual, y entonces mejor vivo en mi país. Dice el ministro de Trabajo que él no está contento con los niveles salariales que rigen en la República Dominicana, pese a que durante su administración, su excelente administración frente al Ministerio de Trabajo, se han propiciado 22 aumentos de salario en la República Dominicana. No estoy conforme con lo que ganan los trabajadores en la actualidad y por esto nos hemos enfocado en lograr un pacto salarial y de formalizaciones. Luis Miguel entiende que para mejorar adecuadamente los salarios se deben propiciar ajustes que ubiquen la remuneración laboral por encima de los niveles de inflación. Esa es la parte importante. Por encima de los niveles de inflación. Los aumentos tienen que ser lo suficientemente altos como para que estén por encima de la inflación y la gente reciba y sienta alguna mejoría. El salario, para concluir, el salario tiene que ser suficiente para cubrir la canasta básica, aunque sea la del primer quintil, que se ubica en 26,192 pesos con 84 centavos. Yo creo que esa es una declaración muy oportuna que refleja una realidad que este país en su conjunto debe de comenzar de verdad a pensar, a sopesar y a tratar de buscarle soluciones. Tú sabes que aquí hay pocas instituciones que hacen el ajuste salarial por inflación. Se supone que cada año tú tienes que hacer un ajuste por inflación del salario de manera automática. Si tú no haces ese ajuste por inflación, en la medida en que esa inflación se va acumulando, tú vas disminuyendo no solamente el poder adquisitivo del salario, sino el salario real. Si tú analizas los niveles de inflación desde la pandemia hacia acá, nosotros hemos tenido niveles de inflación acumulados por encima de un 22-24%. Un 22-24%. Ahora, ¿cuál es el problema también? Que cuando los salarios le caen atrás a la inflación, genera mayor nivel de inflación. Entonces, ese aumento del salario de inflación tiene que estar concatenado con políticas públicas que permitan la reducción de costos.
reducción de costos. Y quiero suscribir lo que ha dicho Felipe. De hecho, el propio ministro sabe, porque hemos tenido esa discusión amistosa desde un punto de vista ideológico. Él es socialdemócrata. Yo me considero liberal en términos de economía, liberal clásico. Y a mí me parece que él tiene una concepción muy justa sobre el tema de mejores salarios. Sin embargo, el salario es parte de los costos de producción de riqueza. Cuando los costos de producción de riqueza no tienden a eficientizarse, a abaratarse y la productividad se eleva, los aumentos salariales pueden tener, no digo que lo tengan siempre, pero pueden tener, y se ha comprobado en distintas economías, un factor adverso. ¿Saben por qué? El país que más aumentó los salarios, los dos países que más aumentaron los salarios de América Latina en los pasados 10 años son los dos países con más hiperinflación. Sí. Porque como dice Felipe, no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo, insisto, en que tenemos un ministro de Trabajo ocupado de su tema, conocedor de su tema, capacitado para analizar las situaciones que convergen. Sin embargo, y eso no necesariamente tal vez le corresponde a él, lo sé, no voy a cargar al joven de Camps con eso. Tenemos que considerar que cuando una MIPYME tiene capacidad para 5 o 6 empleados en una nómina que raya con su línea de ingresos, que está, mire señores, navegando en el borde para ser rentable, y usted le dice a ese empleador, no, lo justo es que tú le pagues tanto más, y no se crearon condiciones para producir tanto más. Usted sabe lo que usted vota uno. Mira, no, pero no solamente que vota uno, suponte tú que no tengas que votarlo. Como tú bien señalas, el salario se constituye. Y es mejor un empleo precario que ningún empleo, que es lo que no quieren entender muchas veces mis amigos entonces tú tienes, discúlpame Rosendo, entonces tú tienes un elemento. Buen tema, Rosendo tiene el problema que trae el tema demasiado bueno. Que el salario se constituye en costo. Agrégale la TCS. Pero miren, agrégale la TCS. La declaración del ministro es redonda. No tiene por dónde atacarse. Y oye, ¿por qué? La intención. Lo que el contexto. Ustedes están expresando esa preocupación. Yo leí lo que él habla de. Y lo dije cuando el gobierno anunció el primer aumento para que. Yo soy coherente conmigo. Yo leí la parte. Y lo dije esa vez. Yo leí la parte donde Luis Miguel de Camps habla de la necesidad de equiparar los salarios a la inflación para que la gente, dice él, pueda subsistir. Ahora, ¿qué agrega él? A propósito de la preocupación de ustedes. Pero tienen que ser suficientemente. Tienen que tener suficiente sostenibilidad para que no sea negativo para la producción del empleo y tampoco que sea autoinflacionario. O sea, es que cuando tú le quedas atrás la inflación, ahí se explica lo que ustedes están planteando. Yo siempre he dicho, cuando tú tratas de combatir la inflación con incremento de salarios, eso se convierte en una espiral invertida que tú no tienes forma de poder. Maduro ha hecho 800 veces. Yo saludo lo importante es el poder adquisitivo de la moneda. Yo saludo esa declaración del ministro de Trabajo, un joven que le ha dado la mayor visibilidad que ha tenido el Ministerio de Trabajo en mucho tiempo. Paso al nivel internacional, aunque ese es un tema internacional, porque recuerden que hablé de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Sí, porque la verdad que hay una gran preocupación. Mira, yo vi ese reportaje de anoche y la verdad que se me erizaron los pelos, porque yo sé lo que es tú tener que salir de un trabajo a las 4 de la tarde, de que entraste a las 7 de la mañana para salir a las 4 de la tarde y a las 5 entrar en otro para salir 12 o 1 de la madrugada para tú poder subsistir. Básicamente tú no duermes ni descansas. No, lindo es como duermes en un apartamento 15 y 20 dominicanos que pueden para poder compartir la renta. En la arena internacional, Enrique Tario, cubano, americano, hijo de cubano pero nacido en Miami, líder de los Proud Boys, muchachos orgullosos. Este fue probablemente la cabecilla, principal organizador de los eventos que condujeron al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 allá en Washington, la capital de Estados Unidos. Supongo que es un caucásico, ¿verdad? Ayer, no, es cubano. No, por eso te digo, yo supongo, porque como están hablando de supremacía blanca, supongo que el señor es un caucásico. De esos rubios. Yo sé que es un moreno cubano, pero no, supongo que es un caucásico. Es un grupo ultraderechista, básicamente. Y ahí hay muchos caucásicos en los Proud Boys. Y muchos que no lo son. Condenado ayer, el juez no le creyó su arrepentimiento. Timothy Kelly, el juez del Tribunal Federal ayer en Washington, que ventiló su caso. Él se mostró arrepentido, dijo que eso nunca debió de pasar, que él no debió estar en esta situación de estar ahora frente a este tribunal, que le pide perdón
a los policías de allá del Capitolio, que le pide perdón a la ciudadanía norteamericana, que eso es una vergüenza lo que ocurrió, y que le pedía al juez que fuera piadoso con él, porque los fiscales estaban pidiendo 33 años. Entonces el juez como que no le creyó mucho ese arrepentimiento. Y lo llevó suave, pero le metió 25 años. Le metió 22 de prisión, más 3 años de libertad condicional, que es como tú estar en prisión también. Está en tu casa, pero... Sí. De la edad de él, 22 años preso. Tiene 39 años, cuando termine su condena tendrá 64 años. ¿Qué le dijo el juez? Lo que queremos es asegurarnos, el sistema de justicia quiere asegurarse de que ni en el 24, ni en el 28, ni en el 32 nadie vuelva a inventar con lastimar la democracia de los Estados Unidos de esa manera. El que recuerda los hechos del ataque al Capitolio, el que ve esas fílmicas y recuerda cómo el mundo quedó absorto viendo eso, quedamos, como diría una señora en Santiago, estupefactada que de yo. La verdad que ver el Capitolio asaltado como no ha pasado aquí, una locura, como si fuera Haití, las consecuencias tienen que ser tan graves como para que nadie se le ocurra volver a enfrentar y hacer una afrenta frente al mundo, algo así, que son de las vainas de Donald Trump. No, porque todo esto que está pasando, toda esta condena, ese es el mismo caso por el que se está ventilando a Donald Trump. Y le están metiendo 18, 15, 20 años, ya van por lo menos 200 y pico de condenados. Vamos a ver lo que va a pasar finalmente con el presidente. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser condenado por alguno de los cargos que se le están ventilando, pero esta condena al señor Tarrio, líder de los Proud Boys, es la condena más amplia que se ha impuesto a cualquiera de los participantes que ya han sido pues condenados por su participación en esos violentos acontecimientos en el Capitolio, donde se trataba de impedir que el Congreso de los Estados Unidos ratificara el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre del año 2020. El instigador principal de eso está también en los tribunales, le está sacando capital político, ha convencido a mucha gente de que es una persecución política lo que hay, de que es una cacería de brujas, y en el partido de él la gran mayoría le cree y le apoya, y dicen que están hasta dispuestos a votar por él si finalmente es candidato. Pero la justicia, y yo he insistido en eso, la justicia tiene que dejar por sentado, independientemente de que a usted la Constitución diga que hiciste esto, te condenamos, pero que aún así tú puedes ser candidato y aún así tú puedes ser hasta presidente. La justicia tiene que dejar claramente sentado que el que acometa una situación como esa en ese país no puede colocarse, independientemente de su investidura, por encima de la justicia. Otra situación que quiero resaltar, acaba de llegar a Kiev, la capital de Ucrania, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, una visita sorpresa. Lo recibió allá en la capital de Ucrania la embajadora de Estados Unidos en ese país, Bridget Brink. Ya se reunió con su par ucraniano, el señor Kulea, Dmitry Kulea, y esta tarde se va a reunir con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acuerdo con informes del Departamento de Estado, el secretario de Estado ha viajado a Ucrania para hacer un importante anuncio y dejar sentado allí de manera clara el acompañamiento permanente de Estados Unidos a Ucrania en la guerra con Rusia, y se propone, de acuerdo con lo expresado por funcionarios del Departamento de Estado no identificados, porque es una información que la va a dar oficialmente el secretario de Estado cuando se reúna esta tarde con Volodymyr Zelensky. Estados Unidos estará anunciando hoy un paquete de ayuda de más de $1,000 millones en material bélicos y de otro tipo. Pero lo más importante, dicen estos informes, que no se trata de material bélico solamente para que continúen defendiendo y atacando a las tropas rusas,
sino material bélico que ponga a las tropas ucranianas en capacidad de sobrepasar las líneas de defensa rusas. ¿Esto qué es lo que indica? Bueno, la guerra ha llegado a un nivel que tenemos que entrar, ayudar ya con material que dé mayores posibilidades. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Las líneas rusas están debilitadas y entonces ante la situación, bueno, pues hay que dotar a Ucrania, como lo explica esto. El curso de la guerra, el derrotero de la guerra, eso es lo que indica. Por ejemplo, hoy, mira, Felipe, Rusia está admitiendo que ya perdieron el control de Zaporizhia. Está bien, ya están admitiendo que perdieron el control de Zaporizhia. Y ellos no van a complotar contra sí mismos. Exactamente. No, yo no voy a discutir eso, hermano. Siga su análisis. Esto no es un análisis, yo no soy analista. ¿Tú no eres analista? No, yo soy... siga dando información. Yo estoy relatando una crónica que sale en los medios de comunicación internacionales. Yo no tengo la capacidad de ser analista de geopolítica ni nada de eso. Ahora la gente se entera en el gobierno de la mañana de lo que está pasando en el mundo. Siga. De los aspectos más importantes. Usted me orienta, yo estoy escuchando. Entonces, adelante. Más de $1.000 millones en material bélico. No solamente para atacar, dice un funcionario del Departamento de Estado, sino para darle a las tropas ucranianas la posibilidad ahora de sobrepasar definitivamente las líneas de defensa de Rusia. Yo creo que es una información importante y que ya, bueno, pues con los últimos anuncios, por ejemplo, José Luis, escúchame, tú sabes que por un tema de señoría tú tienes que darme como 3 minutos más a mí. Por la cana. El anuncio de Corea de que va para Rusia Kim Jong-un y de que le van a suministrar material bélico a Rusia, todo eso está concatenado porque Kim Jong-un en Moscú, eso indica China por atrás tratando de ayudar a Rusia vía Corea del Norte. Llévame, Cundo. Llévatelo.